Buenas tardes, bienvenidos al Poder Municipal. Hoy, como todos los miércoles, con un contenido muy especial para cada uno de ustedes. Y les recuerdo que la semana pasada les informaba que hoy empezaba desde las 5 de la tarde con dos entrevistas muy importantes, no solo para usted, sino para el país. Así es que todos en esa sintonía. Si conoce a alguien que siempre sintoniza, llámele y dígale que ya empezamos el Poder Municipal. Y de una vez quiero comenzar hablando sobre una posible modificación a una ley que cursa en el Congreso y que trata, es muy importante, tal vez hay un sinnúmero de ruidos que han evitado que usted se entere de que tiene que ver con temas de la comunicación, es decir, lo que nosotros podemos hablar, lo que nosotros debemos o como persona podemos presentar o discutir o decir, no importa dónde lo digamos. Y de esto quiero hablar, de algo muy importante, donde hay países que lo tienen muy limitado o totalmente limitado. Hablar, por ejemplo, de Rusia, que la tiene limitada, hablar de Irán, hablar de China y hablar de Vietnam. Y mencionarle esos países, ya ustedes saben de qué se trata. Y también en Cuba, como también en Venezuela. Y en República Dominicana, nosotros logramos en el 2020 pasar al renglón número 4. Renglón número 4. Del 10 pasamos al 4, como país que permite que la gente pueda expresarse. Es decir, estoy hablando de la ley de expresión, la ley de usted poder hablar y decir lo que quiera. Pero quiero entrar en un detalle. El que nosotros podamos expresarnos con libertad no significa que podamos hacerlo de manera personal. Cuando una persona toma una posesión en el Estado o en el gobierno, es una persona pública. Pero esta persona pública no ha de ser atacada por la vía personal. Su vida personal es su vida personal, aunque él es persona pública por el puesto que tiene, no por la persona que es. Y atacar a una persona de manera con informaciones íntimas es muy grave, es muy serio y se debe pensar. Pero también quiero referirme a las informaciones que colocamos en las redes sociales, como me dio mucho dolor ver colocadas imágenes de Ruby Pérez herido en la situación de Yesef. Entonces, usted que sube de todo, tenga cuidado con lo que sube. Pero tenga cuidado con lo que usted dice, porque tiene que tener base y fuentes seguras de que esa información que usted está diciendo es así. Y lo que debe hacerse, como el escrito del doctor Leonel Fernández, que hablaba de que hay que reflexionar muy bien para modificar la ley. Claro, en el momento en que se hizo la ley no estaba establecido o no teníamos lo que es las redes sociales o no teníamos el internet. Hoy en día tenemos la internet, pero a eso le tenemos que buscar forma, porque hay países que están sumamente desarrollados, como Canadá, y ellos tienen forma y medios para establecer reglas sin tener que cohibir a las personas de expresar libremente su pensamiento por las vías que sea. Y de eso se trata el contenido de hoy en el programa. Y tengo a una persona, a un gran abogado constitucionalista, escritor de un libro que se trata de la Junta Central Electoral, y él, con vasto conocimiento de la Constitución, lo quise invitar para que nos hablara de este tema que tiene que ver con la ley de expresión, con la expresión pública que usted puede y yo podemos hacer. Recibimos con muchísimo cariño y un abrazo a José Manuel Jerez. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias Santiago por esta invitación. Y le damos un saludo cordial a tu público que te sigue semanalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Comencemos desde la antigüedad, y es el inicio que quisiera darle, que desde Grecia, ya en Grecia, se permitía la libre expresión, desde la antigüedad. Sí. Fíjate que ese es un derecho
de primera generación. O sea, se dice que de primera generación no es porque sea más importante que lo de segunda o lo de tercera generación, porque todos los derechos humanos, y específicamente los derechos fundamentales, como luego veremos, que son los mismos derechos humanos cuando ya son reconocidos por la Constitución de los Estados o por un tratado internacional sobre derechos humanos. Entonces esos derechos humanos comienzan a llamarse derechos fundamentales, porque ya están positivizados en un texto legal y cualquier persona puede invocarlo ante cualquier jurisdicción. Entonces, tal como tú dices, el derecho, o mejor dicho, la libertad de expresión, nosotros podemos encontrarla ya en la antigüedad clásica, en la polis griega. Muy especialmente en Atenas, era lo que se llamaba la parresía en el ágora. La parresía. Sí, la parresía en el ágora no era más que un lugar en el centro del estado, que era el centro de la ciudad, porque recuerda que eran ciudades-estado. Sí. Un territorio muy pequeño, pero tenía su población, o sea, tenía todos los elementos constitutivos del estado, que luego veremos ya más adelante cómo, al implementarse el estado moderno, nace con los mismos elementos, pero ya con una vasta extensión de tierra, una gran cantidad de habitantes, pero con los mismos elementos que la polis, las ciudades estado griegas. Entonces ahí en el ágora, en el centro de la ciudad, en el centro del estado, en la polis, se discutían todos los temas importantes del estado, todos los temas importantes, culturales, económicos, etcétera, incluyendo los temas políticos y muy especialmente en ese lugar se elegían a los gobernantes de la polis, del estado. Fíjate cómo la libertad de expresión está vinculada al derecho al voto, al derecho de elegir y ser elegible. O sea, el derecho al voto que precede a la libertad de expresión, que son dos derechos que además de ser derechos civiles, son derechos políticos, tienen esa doble condición. Fíjate que estos derechos son los derechos embrionarios, porque son los que van a dar lugar al reconocimiento de los demás derechos, porque mediante el voto es que tú llevas a las asambleas a las personas que van a legislar y van a reconocer los demás derechos. Correcto. O sea que son derechos embrionarios de todos los demás derechos. Pues entonces ahí vemos ya en la antigüedad clásica cómo ya este derecho se les reconocía a los ciudadanos de la polis. Pero luego viene ya más de 15 siglos de oscurantismo, que fue lo que se conoció como la Edad Media, en sus diferentes etapas, donde todo ese pensamiento quedó postrado, y luego con el Renacimiento se vuelve de nuevo, después de más de 15 siglos, se vuelve de nuevo a Grecia, Roma, al pensamiento greco-romano, y los renacentistas vuelven a beber de la cultura griega, y entonces se toma todo de nuevo, se renace, como dice el término, y ahí entonces encontramos en el Renacimiento, específicamente en la última etapa de este renacer, que es la Ilustración, vemos entonces como pensadores como John Locke y como Montesquieu, entonces pregonan por el reconocimiento de las libertades fundamentales. O sea, ahí se incluye la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de tránsito.
Pero, ¿por qué medio ellos quieren arrebatarle al monarca, al poder ejecutivo? Quieren ellos que se les reconozca a los ciudadanos este derecho a través de la doctrina de la división de los poderes. La doctrina esta, que en el espíritu de las leyes fue recogida, fue publicada por Montesquieu en Francia, pero que él tomó la idea de John Locke cuando él viajó al Reino Unido, a Inglaterra. Mediante la doctrina de la separación de los poderes, lo que se procuraba es, mediante ese checks and balances, ese peso y contrapeso, lo que se procuraba era proteger los derechos humanos, los derechos fundamentales de los ciudadanos, derechos fundamentales que siempre han sido violados por el Poder Ejecutivo, por el monarca, por la administración. Entonces, damos un salto de la Ilustración y entonces nos vamos ya a la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa ya nos encontramos con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año 1789. Esa declaración, en el artículo 11, reconoce como un valor fundamental, esencial del ser humano, el ejercicio a la libertad de expresión. Inclusive recuerda Guzmán que el lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad. Sí. Fíjate, lo primero, libertad. Por eso es que a los derechos fundamentales se le llama también libertades fundamentales, porque fue esa libertad que nosotros conquistamos. Que hablando de libertad, le tendríamos que quitar uno de las palabras del escudo. Dios, patria. Bueno, fíjate, nosotros recogemos, fíjate cómo nosotros dejamos, mira, esa es una muy buena observación, y libertad, Dios, patria y libertad. Y, o sea, y no hay patria sin libertad. O sea, fíjate lo importante que es este derecho, Santiago. Entonces, ese lema fue adoptado en el 1848 por la República Francesa y se mantiene hasta hoy en día en Francia. En la República Francesa el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Oye, en el 1848. Pero 100 años después, en el 1948, en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas, nosotros ya nos encontramos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el artículo 19 de esa declaración establece, reconoce la libertad de expresión como un derecho que debe ejercerse, así mismo lo dice, sí, sin límites infranqueables por cualquier medio. Entonces luego, varios años después, en el 1966, nosotros ya con efecto vinculante, porque somos signatarios, damos con el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que vuelve a ratificar ese pacto en el artículo 19, lo mismo, con sus matices, lo mismo de la declaración del 1948. Reconoce el derecho a la libertad de expresión. Eso es en el 1966, que nosotros ya como efecto vinculante, porque las declaraciones no tienen efecto vinculante. Son directrices que se le envían a los diferentes estados, a los diferentes gobiernos,
para que ellos lo implementen como parte de su política pública en el ejercicio o en las funciones de gobierno. Pero ya un pacto ya te vincula. Entonces nosotros estamos vinculados a respetar, a observar por ese tratado internacional, que es el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ese derecho, esa libertad. Pero ya en el hemisferio, 3 años después, en el año 1969, nosotros somos signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, que en el artículo 13 reconoce la libertad de expresión. Fíjate cómo ya en tratados internacionales que estamos obligados a observar, y que tienen rango constitucional en virtud de lo que establece el artículo 74 de nuestra Constitución. Entonces, es así como vemos, mire este recorrido, para llegar entonces a la Constitución española del 78. Yo quiero, antes que llegues a la Constitución, para regresar, como empezaste por Atenas, tocar el punto que el mismo Jesús, en un momento interrogado por el sacerdote Anás, cuando él contestó, le contestó bien a la pregunta que le hacía, y el guardia le pegó. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Por qué me pega? Si he hablado mal, da testimonio por qué he hablado mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Es decir, si lo que yo diga en la radio, en la televisión, a través de redes sociales, si lo he hablado mal, da testimonio. Hay lugares y cosas donde tú me puedes llevar para dar testimonio de por qué he hablado mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me cuestionas? Si lo que estoy denunciando, si lo que estoy diciendo está bien. Magnífica observación, magnífica. Oye, y esas son palabras eternas, ¿eh? Claro, Esas son todas palabras están eternas. ahí. O sea, fíjate la importancia de la palabra, ¿eh? Pero yo voy ya un poquito más atrás. El creador del universo no creó el universo con las manos. No, ¿Con qué fue que lo creó? con arcilla. No, el universo. El universo. Sí, sí, el universo. Con la palabra. Y empieza diciendo universo, que primero era el verbo y luego la palabra. O sea, con el verbo no fue con la mano. El verbo, o sea, y luego la palabra. Fíjate la importancia de esto. Sí. Entonces, ya para aterrizar ya en el patio, nos vamos a la Constitución española del 78, que fue el modelo, o uno de los modelos, o el principal modelo que nosotros tomamos para la Constitución que nos rige hoy, que es la Constitución del 2010. La Constitución española, en el artículo 20, reconoce la libertad de expresión. Nosotros la reconocemos en el artículo 49. Allí en el 20, nosotros en el 49. Pero si tú te lees, es prácticamente lo mismo, porque fue un modelo, el modelo a seguir. Ahora, ¿qué es lo que se estila cuando tú adoptas una normativa de otro estado? Que tú te vas a ese estado para ver cómo ellos han aplicado esa normativa y si esa normativa ha sido favorable, si ha podido regular, si ha podido tutelar. Entonces, es lo que se llama el derecho comparado. Sí, y ver los controles que tiene. Exactamente, en este caso, el derecho constitucional comparado. Sí. Inclusive, el Tribunal Constitucional Dominicano, cada vez que emite una sentencia, apela a decisiones que ha dado el Constitucional de Perú, el Constitucional de Colombia, de España, de Costa Rica, sí, etcétera, porque tú buscas y coges lo mejor para tú hacer tus argumentos. Entonces, nosotros nos vamos a España y en España no existe, Santiago, una ley de libertad de expresión.
¿Por qué? Porque este es un derecho de difícil encuadramiento, porque es que la libertad de expresión, como te dije, es el derecho embrionario de todos los demás derechos. Fíjate que en los parlamentos, ¿cómo es que nuestros representantes hacen que se aprueben las leyes? Es mediante el ejercicio de la palabra. Inclusive ellos gozan de una inmunidad, que pueden decir lo que sea ahí y no pueden ser procesados. Entonces, si tú te vas a la doctrina española, ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Porque cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales y querer regular y mucho más tutelar por vía administrativa, como lo veremos ahora, que esta ley, este anteproyecto de ley, porque esa es otra cosa que tenemos que delindar. Existe anteproyecto, proyecto y ya la ley. Mientras se está discutiendo en una comisión, es un anteproyecto. Luego ya que se someta a la Cámara, a una de las cámaras para ser discutido ya en el seno, ya con todos los representantes, ya es un proyecto. Y luego ya que se apruebe ya y es promulgada, ya se convierte en ley. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en España? En España, el Tribunal Constitucional es que ha venido, y los tribunales del orden judicial, es que ha venido tutelando ese derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque ese derecho no se puede tutelar, sino que lo que se tutela son los límites de ese derecho. Me explico. En el ejercicio de la libertad de expresión, tú puedes lesionar el derecho de otra persona. Sí. O sea, tú puedes lesionar su buen nombre, tú puedes lesionar su honor, su imagen, sí, su intimidad. Fíjate que esos son derechos reconocidos también en la Constitución. En la Constitución española, esos derechos están reconocidos en el artículo 18. En nuestra Constitución está reconocido en el artículo 44. Entonces, el límite del ejercicio de un derecho es el derecho de los demás o los demás derechos. Entonces, tú lo que regula es la violación, el exceso en el ejercicio de ese derecho. De ese derecho. O sea, tú sancionas la difamación, tú sancionas la injuria, pero tú no estás, y mucho menos, como esa ley quiere preverlo, por vía administrativa. Fíjate que quieren tutelar, y así mismo lo dice la ley en el artículo 36 y siguiente, regular y tutelar mediante una entidad que se llama el INACON, que es la que está ahora. Sí, que es una entidad, que es un organismo adscrito a un órgano, al Ministerio de Cultura, que a la vez depende directamente del presidente de la República. Cuando nosotros nos emancipamos en el ejercicio de ese derecho y de los demás derechos, precisamente del Poder Ejecutivo, del monarca. Entonces nosotros no podemos, como tampoco sucede en España, permitir que un órgano administrativo tutele derechos fundamentales. Ese es un papel que deben jugar los jueces, los órganos del poder
judicial o el poder jurisdiccional, llámase el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Electoral, en su respectiva competencia. Pero nunca tú verás tutela de derecho por vía administrativa. Inclusive en Colombia, que es uno de los países donde está más desarrollado el derecho procesal constitucional, inclusive reconocido por uno de los precursores del neoconstitucionalismo y es juez, presidente de la Corte Constitucional Italiana, Gustavo Sagreberti. Sí. Allá, la acción de amparo, ¿tú sabes cuál es el nombre que tiene? La acción de amparo, que es una acción exclusivamente para garantizar, para proteger derechos fundamentales. La acción de amparo se le llama en Colombia acción de tutela. Acción de tutela es la acción de amparo en Colombia. Fíjate que la palabra tutelar, y si tú le das ahora mismo, ahí mismo a Google, a la inteligencia artificial, tú lo puedes, ahora mismo tú puedes poner, ¿qué es tutelar? Te va a mandar a decir que es garantizar por la vía judicial, no administrativa, Ajá, los derechos. Entonces, no podemos caer en esa. Yo estoy de acuerdo en que si debemos sancionar más severamente esos excesos. a los que incumplan. Exactamente, que se sancione, Sí, pero no por la vía administrativa, sí. porque no podemos. Y ya mencionaste los casos en los que se debería sancionar. Porque ahora nosotros estamos cómodos porque tenemos un presidente democrático Ajá. que respeta los derechos humanos. Pero aprovecho para decir... Ahora, y cuando ese presidente mañana no esté y venga otro, Exacto. y quiera instrumentalizar esa entidad que depende totalmente del Ejecutivo, Sí. porque es el mismo Ejecutivo que presenta las ternas para que el Senado escoja de las ternas que él presente. Sí, sí. Entonces dime, o sea, no podemos, o sea, tenemos que fortalecer. Yo estoy de acuerdo que si tenemos que sancionar más severamente la difamación, la injuria, que la sancionemos más severamente, pero que le dejemos esa tutela no a un órgano administrativo, sino al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional. Y que el pueblo tiene todo el derecho, y se demostró ya cuando un presidente quiso reelegirse o modificar la Constitución para él mismo reelegirse para un tercer periodo. ¿Y qué se hizo? Se marchó hacia el Palacio, hacia el Congreso. ¿Y al final qué sucedió? ¿Se pudo reelegir o pudo modificar la Constitución? Es decir, hubo acción. Ahora, tenemos en el tapete, y de eso quisiera preguntarte, ¿qué está pasando? ¿Tiene que ver con situaciones que está pasando con algunos funcionarios y que la gente lo está diciendo un sinnúmero de informaciones? ¿Debería ser esa situación, Jerez? Me decía, pasando... Esto que está ocurriendo ahora, de tantas informaciones o de tantas palabras que están diciendo de algunos funcionarios, en la que se ven algunas posibles difamaciones, no sabemos, habría que verlo en tribunal y hay gente que ya ha sido demandada, pues veremos qué va a pasar en ese caso, pero ¿será en base a esas situaciones que está pasando el que se quiera...? Sí, mira, esto que está sucediendo le da, o sea, en términos de la percepción de la ciudadanía, le viene a dar fortaleza a ese proyecto de ley, ese anteproyecto de ley que está cursando en el Senado, porque la ciudadanía se incomoda y ve que se están utilizando y entiende que sí, que se debe aprobar eso porque se debe acabar con eso, pero esa no es la vía, porque es que tú no puedes poner del órgano, o sea, del poder que nosotros, a partir de la Revolución Francesa, nos emancipamos, y tú no puedes poner a tutelar esos derechos por vía administrativa.
Ni por personas específicas. No, no, no. O sea, tú no puedes eso. Los tribunales son los que están encargados de eso. Vuelvo y digo, si hay que establecer con más severidad Las sanciones. la infracción Sí. a la difamación, a la injuria, etcétera, yo estoy de acuerdo, pero que sean los jueces, que sean los tribunales los que se encarguen de tutelar esos derechos, no ningún funcionario público designado por el Poder Ejecutivo. Sabes que hemos retrocedido en algunas cosas y recuerda que antes habían canciones, la palabra se utilizaba con melodía y se componían canciones políticas en referencia a casos que estaban sucediendo, como la política, el funcionario, y ahora en las redes tenemos algunos temas. Vamos a hablar de eso cuando regresemos después de la pausa. ¿Cómo no? Continuamos con el poder municipal. Como ya ustedes han visto, y para los que nos sintonizan ahora, estamos conversando con el doctor José Manuel Jerez, abogado constitucionalista, y estamos hablando sobre el tema de la libertad de expresión. Y le vamos a agregar a nivel de Internet, aunque dice que de Internet, pero estamos viendo que posiblemente esté la televisión, la libre expresión de hablar en la televisión, en la radio, de cualquiera de las formas o vías de comunicación. Y cuando salíamos para la pausa, o antes de la pausa, le refería, o le hacía ya una pregunta a Jerez, sobre metodologías o formas en que esta palabra se convertía en música. Y hay un sinnúmero, por ejemplo, Lo Kenton tenía un tema de la política compay, o la tuerca, que cuidado si sigue apretando la tuerca, se puede dañar la roca. Sí, ¿Recuerda, sí. Fernandito? Sí. Y también están otra que era de Wilfrido, que ahí cantaba Rubí Pérez, que era el funcionario y es un millonario, sí. Y así, expresiones que la gente utilizaba, y eso viene de la antigüedad. Facundo mismo hacía canciones alusivas a protesta, a reclamo, entonces se convertían. Hoy en día en las redes sociales tenemos varias canciones con varios ritmos que se han vuelto como en ese tiempo. Hemos escuchado algunas como Esto está de pinga, etcétera, etcétera, refiriéndose a algunas situaciones. Y aprovecho antes de que me contesten para decirle al presidente que en el 2020 pasamos en libertad de expresión desde el número 14 pasamos al número 4. No pasemos al número 20. Presidente, usted es muy democrático. Por lo tanto, mantengámonos y mejor, pasemos al número 1. Hagamos lo que está haciendo Canadá, lo que está haciendo Suiza. Son países sumamente desarrollados y han logrado mantenerse y han superado muchas crisis y han mantenido la libertad de expresión, aún teniendo la nueva forma de expresión que es la red. ¿Qué nos dice de ese tema de la música? No, porque es que los medios se han multiplicado, porque tú recordarás cuando estábamos analizando el ejercicio de este derecho desde la antigüedad clásica, cómo se limitaba únicamente el ejercicio del mismo a un lugar dentro de la ciudad-estado, que era el Ágora. O sea, porque no habían otros medios. Pero luego se fueron implementando, venimos a la radio, como la radio, limitada todavía, y ya ahora en la era digital ya hay una multiplicación de medios, donde los usuarios, donde las personas, a través de toda esta plataforma, ellos ya desde un rincón de la casa pueden difundir cualquier tipo de expresión, muchas veces se exceden, pero también tenemos que ver, Santiago, que cuando se está en una función pública de relevancia, pues se debe ser un poco más tolerante, y asimismo cuando los tribunales
ponderan los bienes jurídicos, o sea, cuando ellos, en el ejercicio de la libertad de expresión, ellos ponderan si se incurrió en violación al derecho de la intimidad del otro, ellos toman en cuenta, para inclinar la balanza hacia un derecho o a otro, en ese caso concreto, la calidad de la persona. No es lo mismo que tú expreses una serie de cosas relativas a una persona que no ejerza ninguna función pública, una persona que no tenga, que tú lo hagas con un funcionario. Cuando es con un funcionario, pues ellos son mucho más tolerantes y inclinan y dicen que no hay violación a la intimidad porque el funcionario está expuesto al escrutinio, y entonces son cosas que se deben tomar en cuenta. Y también hay un dicho que las palabras se toman también ¿De quién la dice? de quien la dice. Entonces, aquí sabemos ya quienes se prestan a difamar, ellos mismos se han descalificado por tantas cosas que han dicho, que se comprueba que son inventos, pero la gente no le hace caso a eso, porque si le hacemos caso a eso, no vamos a salir de un litigio. No, y tendríamos que renunciar todos como funcionario y nadie va a querer ser funcionario. Entonces, entre tú tolerar eso y no hacerle caso a eso, a tú limitar, a tú proscribir la libertad de expresión, bueno, yo mejor prefiero lo primero. Yo digo que tiene más poder cuando te quedas callado que cuando respondes. Naturalmente. A esos, sí. Claro, cuando nos vamos a los temas íntimos, porque de alguna manera tú tienes hijos que están escuchando, compañeros de escuela que están escuchando, que tu papá, que a tu mamá la están mencionando en tales cosas. Bueno, entonces, pero ahí están los tribunales para eso. Exacto. Ahí está la justicia, y de hecho vemos como un grupo de comunicadores accionó, fueron como 4 o 5, hace una semana y algo. Sí, ajá. Sí, cómo ellos accionaron, y eso está, y cómo aquí se han condenado personas por difamación e injuria. Sí. O sea, que la justicia funciona. O sea, nosotros tenemos leyes aquí suficientes, no solamente la vetusta ley esa, la 6132, la gente le llama 6132, que debió ser ya extirpada del ordenamiento jurídico porque le sobrevino una inconstitucionalidad con la proclamación de la Constitución del 2010. De hecho, el Tribunal Constitucional la ha venido despedazando. Ya no puede haber, es otra cosa. El Tribunal Constitucional ha dicho que no puede haber prisión por el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, indemnizaciones, que se aumenten las indemnizaciones, que si tú te excedes y tú me lesionas mi derecho a mi honor, a la buena imagen, al buen nombre, a la intimidad, bueno, que se te dé por el bolsillo y que las indemnizaciones sean lo más altas posible. Te voy a meter en un problema ahora. A la tora fue que le rebajaron, que no le cobraron, etcétera, etcétera, porque hay un dime y direte entre la hija y ella. No, que ella está viendo cómo su hija, sin ningún elemento de prueba, se le fue, en lo que yo he podido ver, claro, y entonces se ha metido en un problema legal, porque tenemos leyes que prevén y sancionan ese tipo de conducta, y ella está viendo cómo su hija puede ser en un tribunal, puede salir exactamente. O sea, oye, lo que hay que dejar es que la justicia funcione y que la justicia siga tutelando y que el Tribunal Constitucional siga estableciendo precedentes, que son precedentes vinculantes para todos los poderes públicos. O sea, y ya ellos mismos han desarrollado cómo se debe tutelar. Si tú te lees la sentencia 75
del 2016 y la 92 del 2019, en la ratio decidendi de esa sentencia se establece cómo deben ser tutelados el derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información, que aquí, según la interpretación que le ha dado el Constitucional, es un mismo derecho, pero en España son dos derechos independientes y autónomos, íntimamente relacionados, y así lo ha establecido hasta la fecha el Tribunal Constitucional Español. O sea, la libertad de expresión es un derecho y el derecho a la información es otro derecho. Son dos derechos autónomos, independientes, íntimamente relacionados. ¿Sabes que es importante que, ya que la ley está en el Congreso, o que se ha depositado para revisar o cambiar o modificar, que si algo se debe modificar es tomar en cuenta lo que es la IA o la inteligencia artificial? Porque dado a la inteligencia artificial, te ponen a ti a decir una información que tú no dijiste. Y es parte de las situaciones que están pasando, en que están colocando a Farideh a decir cosas que ella no ha dicho, con inteligencia artificial. Y pueden poner a un juez, como pusieron en algunos momentos, algunos tipos de intentos de fraude cibernético, poniendo al gobernador del Banco Central a decir unas informaciones de un tema de concurso cuando él no lo hizo. Y así van utilizando empresarios, van utilizando funcionarios. Entonces debe haber algo que sea bien contundente para esas acciones, bien contundente dentro de la libertad de expresión, porque no es que tú subas cualquier contenido, es los intentos, hasta los mismos intentos de fraude que están subiendo en Facebook, en Instagram, el que te envíen una notificación para un posible fraude, el decirte que tú tienes un artículo en Impostón y te llegó esa información, te mandan un link y vas a caer en una trampa. Eso de alguna manera debe ser regulado para que tú lo envíes a un sitio y que se investigue de dónde viene esa información. Porque eso es expresión, de alguna manera, para hacer un daño, pero es expresión. Sí, pero eso debe hacerse ex post, no ex ante, porque entonces sería censura. No, pero yo me refiero a que sea contundente la pena por haberlo hecho. O mejor dicho, la sanción. La sanción. Sí, porque el Tribunal Constitucional, como te dije, ya se pronunció. Ya no sé. Sí, pero en ese caso habría sanción porque está el tema de aunque no está en el código todavía, en el Código Procesal Penal, el tema del ciberdelincuente. ¿No está? No, esas son, por ejemplo, allá en España, yo te dije que no había una ley de libertad de expresión, que eso lo regulaba la Constitución, que es una Constitución normativa como la de aquí, de aplicación directa, y el Tribunal Constitucional ha venido tutelando eso a través de su sentencia. Allá lo que existe es una ley de comunicación audiovisual, muy parecida a la ley que nosotros tenemos aquí de telecomunicaciones, la de Indotel, que nosotros podríamos a la ley 53-98, la de Indotel, podríamos hacerle una modificación e insertarle, igual como se hizo allá en la ley, en España, que hay una ley, la 13 del 2022, que en el artículo 94 insertó todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales, los contenidos, los bloggers, los youtubers. Entonces nosotros podemos también insertarle a esa y llevar un registro, que es lo que se hacía allá, llevar un registro de esos youtubers, esos bloggers que ellos le llaman de especial relevancia, para que sean localizables y en caso de que ellos entonces que los tribunales, pero allá no hay una instancia administrativa. Me quedan 2 minutos y no te quiero dejar ir sin hablarme de tu libro sobre la Junta Central Electoral. ¿De qué trata? Brevemente, me quedan casi 1 minuto. No, porque ese es un texto, no solamente, no es de la Junta en sí, aunque trata temas electorales, pero es sobre los derechos fundamentales, que como ya vimos, el derecho de elegir y ser elegible, los derechos de ciudadanía, son derechos fundamentales, y yo lo que trato ahí son todos los derechos fundamentales, la hermenéutica,
la interpretación, la concreción de lo mismo a través de la interpretación constitucional, y entre ellos trato también los derechos, los derechos electorales. Y los derechos que tengo de vender el voto también. Ahí, eso está ahí. Los derechos que tengo de vender el voto. Ese no es un derecho. Muchísimas gracias, Jerez. Gracias de verdad que debe haber una segunda vez. No, Aquí claro, te esperamos. Muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía. Un tema muy interesante y es bueno que lo tomemos en cuenta sobre la libertad de expresión, el derecho que todos tenemos para expresarnos, pero tomando en cuenta siempre que no afecte, cuando nos expresemos, que no afecte la dignidad de la persona. Si es un funcionario, estamos atacando o estamos refiriéndonos al puesto, no a la persona ni a lo que haya hecho en su vida, ni en el pasado, ni en el presente, ni después. Nos referimos a la posición que ocupa la persona. Nos vemos en la próxima hora, cuando tendremos otro invitado. Continuamos con el Poder Municipal.